Hola queridos amigos, ¿cómo están? Espero que estén pasando un muy feliz día. Quien les habla por esta vía, su amigo y psicólogo Jonathan de Volición a mí. En esta oportunidad y en este primer programa de podcast, quiero compartir con ustedes esta temática que me hacía mucha ilusión de tocar todas estas pequeñas, por así decirlo, mini vertientes de lo que yo hago llamar la gran mentira social, y lo cual iremos desarrollando en lo que dura este primer programa. Sin más a qué hacer referencia, bueno, iniciamos. Entonces acá tenemos como temática principal lo que es la gran mentira social o de la sociedad. Y ustedes se preguntarán, pero ¿a qué llamas tú la gran mentira de la sociedad? Y bueno, amigos, quiero darles desde este punto de vista lo que es mi opinión personal en base a las experiencias que he tenido a lo largo de mi vida y lo que me ha funcionado o lo que me parece a mí que es lo que se ha ocultado a la sociedad y lo que se sigue ocultando. Aparte de eso, las mentiras que nos siguen diciendo día a día. Entonces, primero y principal, vamos a comenzar porque el ser humano es un ser biopsicosocial y como tal tenemos una parte biológica, somos seres a su vez pensantes, reflexivos y también somos seres sociales que de alguna u otra manera nos relacionamos tanto con otras especies como con nosotros mismos. Tenemos, digamos, esa capacidad. Poco a poco vamos a ir dilucidando lo que esto significa, pero inicialmente existe algo que quizás a todos nos ha pasado factura en algún momento de nuestra vida y sobre todo cuando hablo de este tema tengo que remitirme a muy temprana edad, cuando por ejemplo tenemos a un niño que le dice a su papá o a su mamá o a sus hermanos, bueno, es que yo quiero ser futbolista, yo quiero ser cantante, yo quiero ser actriz, actor, y respuesta automática en muchos de los casos es no, hijo, no puede ser eso, mejor tienes que estudiar, tienes que hacer esto, en el mejor de los casos estoy diciendo, o sí puede serlo, pero necesitamos que te enfoques en esto, primero tienes que estudiar, primero tienes que hacer. ¿Por qué hago referencia con esto específicamente? Y es porque en algunas oportunidades me ha tocado ver a ciertas personas hablar de esta manera a sus hijos, los cual no voy a decir que esté bien o que esté mal, cada quien sabe lo que hace y cada quien es, digamos, responsable de la crianza de sus hijos, pero son cosas que a mi punto de vista son preocupantes, y solamente por el simple hecho de cómo se le dice, ¿sí?, al niño, en este caso, cómo se maneja esa situación. Es bien sabido que quizás en algún momento podamos hacer el típico comentario necio de que no, hijo, es mejor de que seas médico, de que seas, qué sé yo, un abogado, de que seas ingeniero y que abandones esos sueños que tienes que a algunas personas ya adultas nos parecen irrisorios. Y hago esta reflexión porque lo que quiero invitar a hacer con este podcast es que todos reflexionemos sobre las cosas que a veces decimos sin pensar y el hecho de que cada una de estas cosas que estamos diciendo sin pensar pueden tener alguna repercusión
positiva o, en el peor de los casos, negativa en el desarrollo de las personas. Ubiquen esta frase que dice: tienes que convertirte en alguien, tienes que estudiar porque tienes que ser alguien en la vida. ¿Ubican esa frase? Bueno, pues déjenme decirle algo desde mi opinión personal. Creo que no hay una frase más controversial, más chocante, más, digamos, fea, desafiante. Es una frase que no representa a nadie en lo absoluto. Generalmente cuando decimos tienes que estudiar para ser alguien en esta vida, nos referimos desde el buen punto de vista que tienes que estudiar para que tengas un buen porvenir, sepas que de alguna u otra manera tienes que tener algo en tu vida para que puedas ser algo o alguien, y todo esto es lo que de alguna u otra manera ha retorcido la manera de pensar de muchas personas y lo que ha generado que nosotros como seres humanos nos hayamos distanciado tanto. Digo esto y concluyo que específicamente esto lo han escuchado en sus casas muchas personas, muchos niños, muchos adolescentes, muchos adultos inclusive. Y como somos seres que pensamos y tenemos sentimiento, estas, digamos, situaciones de lo que se dice pueden llegarnos a hacer sentir verdaderamente mal. No obstante, son cosas que se dicen por decir, son cosas que se dicen sin pensar, son cosas que quizás no deberían decirse ni tomarse a la ligera, pero que luego están allí dando, si así se quiere pensar, una lección de vida. Amigos, los invito a que la próxima vez que tengan algo que decir tengan todas las herramientas a mano para poder decirlas. Esto es un recordatorio que no todas las personas somos iguales, que no todas las personas tenemos las mismas herramientas para manejar las emociones, que no todas las personas manejamos las emociones de una manera idónea y que cualquiera de estas cosas pudieran llegar a alterar nuestros sentimientos, pudieran llegar incluso a alterar nuestra percepción de las situaciones, y son cosas que efectivamente no convienen. Cuando hablamos de la mentira, hablamos que cualquier persona puede llegar a mentir. ¿Para qué? O para zafar de alguna situación incómoda, para no tener que enfrentar a una persona a la realidad en dicho momento por alguna situación que se haya generado, que sea desfavorable. Entonces es más que todo ocultar la realidad de las cosas. Lo que nosotros llamaríamos, o pudiéramos opinar que pudiera ser para hacer un bien mayor o por un bien mayor. Y no estaría tan loco que eso en algún punto sea funcional, ¿sí? Pero hay que tomar en cuenta ciertos aspectos y hay que tomar en cuenta de que cuando se oculta la realidad de las cosas, tenemos como respuesta algo que puede ser desfavorable, que es que cuando todo se descubra y realmente la verdad salga a la luz, entonces quedaremos como unos mentirosos, nuestra palabra quedará en tela de juicio
y efectivamente seremos un blanco para que la persona que recibió la mentira desemboque su furia, por así decirlo, por haberle ocultado la verdad acerca de alguna situación. Somos, y repito, somos seres humanos, somos seres pensantes. Esto es un llamado más que todo a ser conscientes. Es un llamado a ser personas íntegras. Es un llamado al uso, ¿sí? De la razón para más que todo crear un mundo mejor, para que todos podamos llegar a desarrollarnos como personas, a que todos podamos explotar el potencial que todos llevamos dentro, que todos tenemos el mismo derecho a ser, todos tenemos el mismo derecho a formar parte de la sociedad, que todos tenemos el mismo derecho de sentirnos bien, que todos tenemos el mismo derecho de ser felices, que todos tenemos el mismo derecho de saber la verdad. Cosas incómodas que se pueden generar en el punto de vista de que cuando tienes toda una vida creyendo de que eres un inútil, de que no vas a lograr una situación, de que no vas a salvar tu responsabilidad, de que no vas a poder avanzar en tus proyectos, de que no vas a poder continuar cualquier cosa que te propongas en la vida. Entonces comienzan las incomodidades de este tipo, dándose cuenta de que ya tu mente está totalmente condicionada a que no vas a lograr a llegar a ninguna parte. Entonces comenzamos un proceso denominado procrastinación. Entonces comenzamos a procrastinar, ¿sí? Eventualmente para dejar de hacer las cosas que son importantes y no darle bola a las situaciones, ¿sí? Comenzamos a dejar que el tiempo pase, comenzamos a, como quien dice, a quemar el tiempo, comenzamos a darle prioridad a cosas que no deberían de tener prioridad y comenzamos a quizás encaminar nuestra vida por un trecho que no deberíamos, por el cual no deberíamos conducirnos, ¿sí? Y es que cuando nosotros no estamos enfocados en las cosas que amamos, no podemos hacerlas con pasión, no podemos hacerlas con cariño, no podemos hacerlas bien del todo. Entonces eso supone un gran acontecimiento en nuestro cerebro que es, o que se reduce, mejor dicho, a un embotamiento físico en cualquiera de las actividades que hagamos cotidianamente para el desarrollo que nosotros nos estemos proponiendo. Tenemos un proyecto de vida que a lo mejor está errado porque no estamos haciendo lo que queremos. Y ojo, cuando les digo todo esto y estamos hablando de este tema, quiero un poco hacer referencia que es mi opinión personal en base a lo que yo he vivido. Es un poco, por así decirlo, perjudicial en muchas cosas que podemos o solemos decir que no se deberían decir y que quizás pudieran estar haciéndole o generándole un mal a una persona, tanto así como para hacer que esa persona se confunda en su camino de vida y en su proyecto y termine realizando un proyecto de vida de alguien más. Entonces esto es sumamente importante que se tenga en cuenta. Entonces hagamos un paréntesis acá y comencemos a reflexionar un poco. Comenzamos el proceso de reflexión. Ya llegamos al tema donde hay un proceso importante que es ¿qué vamos a reflexionar?
¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida? ¿Realmente estamos aplicando el plan que nosotros queríamos? Primero y principal, tengo un proyecto de vida. Sé que voy a hacer mañana, corto, mediano o largo plazo. Sé que voy a hacer en 2-3 meses. Sé que voy a hacer en 20 años. ¿De verdad es lo que quiero hacer para mi vida? ¿Es lo que quiero lograr? ¿Son mis objetivos? ¿Son mis metas o son las metas de alguien más? Qué importante hacer esta reflexión. Y más importante aún, hacerla a tiempo. Cuando tengamos tiempo de reflexionar de si eso es lo que queremos hacer durante el resto de nuestra vida o no. En algún momento tuve la oportunidad de leer un libro de Robert Maurer, el Kaizen, y dice que la filosofía, sobre todo la filosofía del asiático, es de ir paso a paso, ¿sí? Dando pasos muy pequeños para lograr pasos muy grandes. Entonces es ir haciendo las cosas de poquito en poquito para lograr dar esos pasos grandes luego cuando nos sintamos cómodos con las situaciones, pero ir creando las situaciones de poco a poco, creando las situaciones, creando las oportunidades, creando la posibilidad de que las cosas se den. No embotarnos queriendo hacer todo al mismo tiempo de una sola vez, porque eso no funciona. Es una técnica totalmente errada. Te transformas en una persona, valga la redundancia, errática. Comienzas a tener en algunos puntos de la vida problemas para culminar los proyectos porque quieres iniciar y culminarlos todo en una sola vez. ¿Recuerdan cuando hace unos pocos minutos les comentaba de la gran mentira de la sociedad? Todo esto es causal de esa gran mentira. Nos han enseñado toda la vida a que no podemos ser esas personas que vemos en televisión y que eso está reservado solo para algunas personas que tienen talento para llegar allá. Pero yo coincido con muchas otras personas en que sí, todos tenemos el talento para llegar allá, a hacer lo que queremos. El problema sería el no creer en nosotros mismos, que es lo que hemos aprendido durante muchos años. Poco a poco nos hemos desensibilizado en esos temas y hemos comenzado a hacerlo parte de nosotros, tanto así que ya están totalmente arraigados dentro de nosotros, están adheridos en nuestra fibra y comenzamos a actuar en pro de eso que creemos que es real, dándole fuerza y convirtiéndolos en nuestra realidad, cuando sabemos que posiblemente no es nuestra realidad. Entonces aquí el problema de las mentiras que nos dicen, sobre todo cuando uno está a muy temprana edad, que quizás nos confundan un poco, y es importante, como les digo, reflexionar, tener un proyecto sólido de vida en el cual nos basemos para lograr lo que nos propongamos, pero para eso tenemos que tener metas y objetivos claros, los cuales podamos seguir. Continuando con este orden de ideas, ustedes se pensarán, bueno, llegados a este punto, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo actuar? Si he logrado identificar que estoy hundido en esta situación y que esta situación realmente me está afectando mi vida. ¿Cómo actúo para que esto no suceda, no siga su curso como viene pasando? Entonces, en esta ocasión, mi palabra sería que lo primero que hay que hacer acá es hacer
un plan de acción, lo que yo llamo un proyecto de vida, establecer prioridades cuanto antes de qué es lo que quiero para mi vida y si estoy de acuerdo y estoy además dispuesto en hacer lo que tengo que hacer para lograr lo que quiero y deseo realmente. ¿Qué estoy dispuesto a dar? ¿Qué estoy dispuesto a dejar? Ya no suena tan lindo, ¿cierto? Sí, lo sé. Pero es parte de esta situación. Es parte de algo que hemos construido a lo largo de muchos años, creyendo que es así, que no tengo la capacidad, que no puedo comenzar y que no puedo hacer ya nada. Lo cual es una total mentira. Es una falacia. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo sabes eso? Y se los digo por experiencia propia. Quizás en mi vida existieron muchas cosas las cuales yo quise en un momento determinado hacer y no hice porque escuchaba de fuentes muy confiables para mí que ese no era el camino, que no era eso lo que tenía que hacer, que tenía que hacer lo que todo el mundo hace y lo que está bien visto por la sociedad hacer. Entonces comenzamos a desviar nuestra atención en otras cosas, en cosas un poco más banales, en cosas un poco más superficiales, y ahí es donde comienza a torcerse todo. Comenzamos a ver las cosas desde un punto de vista menos racional. Comenzamos a como quien dice, alimentar nuestro ego con lo que deseamos y no con lo que realmente necesitamos para ser felices, que es lo único que tenemos que hacer o hacer en esta vida, ser felices. Pero no. Eso está en segundo plano. La felicidad no es necesaria 100%. Lo que es necesario es trabajar un total de mínimo de 9 horas diarias, 12 horas si se puede, tener una familia porque socialmente no eres bien aceptado, no está bien visto no tener una familia, tener pareja si no la tienes aún, no está bien visto. Tienes que vestirte de una manera, tienes que formar parte de un grupo social y para usted de contar. Entonces todas estas situaciones van haciendo, nótese como una bolita de nieve que comienza en el pico de la montaña y va arrastrando luego un poquito más y en cada paso o cada centímetro que recorre va acumulando más nieve hasta que hace una avalancha, una bola de nieve gigante que no puede pararla nadie. Bueno, así somos nosotros los seres humanos. Bienvenido a la realidad. Ya cuando estamos en esta situación es bastante difícil que podamos hacer algo bueno porque estamos acostumbrados, además estamos condicionados a que si quiero tener algo tengo que conducirme por esta situación porque si lo hago de alguna u otra manera no voy a obtener el resultado deseado, aunque no sea el resultado que yo realmente deseo o el resultado que yo realmente necesito. Entonces, bueno, también entran en este proceso la parte moral, la parte social y otro sinfín de tópicos que podemos quizás tocar en algunos otros programas para ir adentrándonos en este tema de lo que es la conciencia, de lo que es el ser humano. Igual los seres humanos somos unidades, somos individuos, somos algo espectacular, somos seres de luz que venimos a esta vida
a sanar y ayudar a otros a sanar, a evolucionar como seres, a crecer, a vivir experiencias, quizá a trascender muchísimas actitudes, quizás a sanar karmas pasados, y poco a poco vamos haciendo el trabajo. Lo importante es no vivir de las mentiras, lo importante es abrir nuestros ojos, lo importante es que cada día que pasa sigamos trabajando en pro del crecimiento de nosotros mismos, y que de una u otra manera seamos totalmente sinceros con lo que queremos, con lo que deseamos o con lo que realmente necesitamos. Entonces, bueno, esto es un poco hasta este punto. Todo lo que tiene que ver con lo que nos han dicho, toda esa gran mentira que nos han contado, que nos han hecho creer de que no podemos, de que debemos hacer todo lo contrario. Y comencemos con qué debemos hacer en estos casos. Y como les estaba comentando, es hacer un proyecto de vida, reflexionar qué es lo que estamos haciendo, darnos cuenta de cuánto tiempo hemos perdido haciendo lo que no era lo que queríamos, y que siempre podemos comenzar a hacer las cosas. No importa el momento en el que estemos, no importa cuánto tiempo haya pasado o cuánto tiempo nos quede. Eso no importa. Lo importante es siempre intentar hacerlo y dar lo mejor de nosotros mismos. Ser siempre la mejor versión de nosotros. No la peor, sino la mejor. Y no mejor que los demás, sino la mejor versión de nosotros. Si hoy tenemos una versión 1.0, mañana tenemos una versión de nosotros mismos 1.2. Mañana 1.3. Pasado 1.4. Siempre ser la mejor versión de nosotros mismos posible. Si hoy somos buenos, mañana seremos mejores. ¿Qué debo hacer? Aléjate. Aléjate de todo lo que te hace mal. Es una recomendación. Aléjate de todos aquellos vicios que te genera esta mentira, porque indiscutiblemente genera vicios. Te genera apegos. Te genera inseguridades. Genera condicionamiento. Y de esa manera no podemos lograr nuestras metas. Entonces aléjate de todo aquel que reste en tu vida, el que no sume, que no esté cerca de ti. Y no lo digo por hacer a un lado a todas las personas que tienes a tu lado, pero si todas las personas restan, entonces ¿qué haces allí? Porque tu vida es tuya. Tu vida no es la de los demás. Cada quien tiene su vida, cada quien tiene su punto de vista. Y lo más triste es que vivimos para los demás, y cuando nos vamos y nos toca partir de este mundo, solo dejamos de existir y pasamos a ser un buen o mal recuerdo en la mente de los demás, y solo eso. Y lo que hicimos con nuestra vida ya a nadie le importa. Solo tú tienes la llave de la felicidad de tu propia vida para decir, ¿valió la pena todo lo que viví y todo lo que hice? O no valió la pena nada de lo que hice. No valió la pena nada de lo que trabajé. No valió la pena de todo lo que lloré, de todo lo que sufrí. Entonces un consejo es que hagas que las cosas valgan la pena. Así sea que consideres que es poco, pero que valga la pena. A veces no es mejor la cantidad, a veces es mejor la calidad por encima de las cosas. Pensándolo bien, no es una idea tan descabellada intentar querer ser feliz y llevar tus proyectos a cabo.
Y se los digo desde mi opinión personal porque comenzar a hacer esto que tenía muchos años queriendo hacerlo, crear un canal de YouTube, comenzar a subir contenido de psicología, contenido de espiritualidad, contenido de conciencia, contenido de puntos de vista, estilo de vida y todo lo demás de motivación. Me tomó 33 años y comienzo a contar desde el momento en el que nací, porque efectivamente todo es un cúmulo de experiencias lo que nos ha llevado a lo que somos actualmente, y me ha llevado 33 años darme cuenta de que sí tengo la capacidad por encima de lo que digan todas las demás personas, y creo que estos programas pueden llegar a ayudar a muchas personas y que puedo llegar a los corazones de muchas personas, a tocar la fibra de cada una de esas personas y aportar un granito de arena, que más que todo es eso, es aportar un granito de arena en cada una de esas vidas que quizás necesitaban hoy escuchar esto, y que por medio de la tecnología, por medio de los podcasts, por medio de las redes sociales, estamos llegando. Entonces, a todas aquellas personas que aún están intentando crear un proyecto y están intentando hacer las cosas y están intentando y no consiguen, simplemente háganlo. Solo háganlo. No importa sea cual sea el resultado, deben hacerlo, porque intentando es la única manera en la que vas a saber si realmente tienes el potencial o no. Y no importa si tienes o no el potencial, lo importante es hacer lo que te gusta, hacerlo con cariño, hacerlo con dedicación, hacerlo con amor, hacerlo porque te nace, porque te hace feliz. Y realmente encontré mi vocación desde muy pequeño, era el hablar. Y es una historia que para otro programa, pero creo que es importante incluirla acá para cerrar este ciclo de ideas. Y es que nótese que soy una persona bastante conversadora, y cuando era muy chiquito era vetado, ¿sí?, de algunos sitios, de algunas conversaciones, porque este muchacho habla de más, y aún todavía en las reuniones en donde estoy quedas como fuera de contexto, porque nótese que me gusta hablar mucho, y entonces la gente tiene siempre esos comentarios necios como que este sí habla, o le fastidia lo que estás diciendo, indistintamente sea de lo que estés hablando. Entonces seguimos en lo de las mentiras que sigue diciendo la sociedad. Si eres bueno para esto, ¿por qué no lo utilizas para ciertas cosas? Entonces fíjense cómo pueden frustrar, cómo pueden desestimar a una persona, cómo pueden llegar a golpear, cómo pueden llegar a herir los sentimientos de alguien. Y más cuando sabes que esa persona tampoco ha logrado nada en su vida, pero comenzamos a decir o a pensar que toda esa desestimación que se está haciendo a nuestra persona, o todo lo que nos están haciendo, no es más que la introspección de ellos y la frustración interna de esas personas que te están diciendo que como ellos no pudieron, tú tampoco. Entonces, mucho cuidado con a quién quieren escuchar, a quién le quieren hacer caso. Rodéense de personas que realmente sumen. Rodéense de personas que te digan si puedes, y que si tú les dices tengo miedo, entonces te digan bueno, lo hacemos con miedo. Y no de esas personas que te dicen que si tienes miedo, entonces no lo hagas. Rodéense de todas las personas que ustedes quieran, pero personas que sumen. Personas de las que pueden aprender y personas que les pueden dejar algo. No se rodeen de personas que resten, que les resten energía.
sino más bien personas que cada vez aumenten más tu energía. Y sin más nada que decir, me despido de ustedes, no sin antes desearle un feliz día, feliz tarde o feliz noche en el momento que estén escuchando el podcast, y recordarles que si les gusta mi contenido, me sigan en las diferentes redes sociales, compartan este video y le den me gusta si les gusta mi contenido. Recuerden, cualquier duda, cualquier comentario que podamos hacer para seguir mejorando es bienvenido y lo pueden dejar por acá en la casilla de comentarios. Entonces, chao, hasta la próxima.